de la tarde con 39 minutos. El Papa Francisco ha estado haciendo una serie de nombramientos, de cambios que hemos querido pues comentar con nuestro amigo y especialista en estos temas, Bernardo Barranco. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Buenas tardes. Oye, un gusto que estés con nosotros. Iba yo originalmente a pedirte que habláramos únicamente sobre la designación de un nuevo nuncio en México, pero pues hoy en la mañana nos enteramos del cambio de vocero en el Vaticano y también hay nombramientos interesantes en algunas diócesis y arquidiócesis en México. Así que, si te parece, podemos revisar todos estos nombramientos rápidamente. Perfecto. Para tratar de encontrarles el significado. ¿Por qué no comenzamos con el nuevo vocero? El Papa pues nombra en lugar de Federico Lombardi, un hombre que estuvo 10 años a cargo de la comunicación del Vaticano, a un periodista, a Greg Burke, un periodista que pues se graduó en una universidad muy prestigiada en cuestión del oficio periodístico, que es Columbia, en el estado en Nueva York, y trabajó para Fox, trabajó para la revista Time en el Vaticano y ahora es el nuevo vocero del Vaticano. ¿Qué te pareció este nombramiento, Bernardo? Es muy interesante, además es un laico, no es cura. Sí. Es un hombre que viene pues del oficio periodístico, ya ha estado en grandes agencias, Reuters, AP, o sea, es una persona con oficio periodístico. Y eso es bueno porque le da un giro diferente, ¿no? Sí. Ya no va a ser tan clerical como muchas veces. Creo que la vocería del Vaticano ha tenido una evolución muy interesante, porque el Papa Juan Pablo II introduce a través de su vocero Joaquín Navarro Valls una perspectiva globalizada de la comunicación. Y fue muy interesante porque Navarro Valls da el salto tecnológico a un mundo global y nos presenta a un papa prácticamente planetario como fue Pablo II. A Lombardi le toca otro momento, le toca el momento de las grandes crisis. Lombardi se convierte como en un manejador de crisis. Le toca la renuncia de Benedicto XVI, le tocan los Batilix. Sí. En fin, le toca al mismo Papa que le ha dado mucha lata o mucha tarea por todas las polémicas que ha generado, y Francisco Lombardi se convirtió en un experto manejador en crisis. Creo que ahora esta nueva perspectiva, también hay una española por ahí con una experiencia muy secular de los medios, le va a dar un giro más profesional a la cobertura del Vaticano, y es laico, pero no hay que olvidar que Burke, como tú lo has señalado muy bien, es un laico, pero también con una trayectoria profesional, pero él es numerario del Opus Dei. Sí, o sea, no es un laico no suelto, por así decirlo, ¿no? Eso a lo mejor le llama la atención a algunos, que, digamos, Federico Lombardi era un sacerdote jesuita, y ahora viene Greg Burke, un laico que digamos, se edifica o pertenece al Opus Dei. ¿Tú ves algún mensaje contradictorio en esto o no debemos verlo así? No, yo creo que no. Este periodista tuvo también una formación muy jesuítica. Es más secular, aunque bueno, el ser numerario significa que hace votos, digamos, de castidad, de soltero. Sí. Vive en una comunidad, tiene una vida profesional, pero tiene una comunidad de referencia. Sin embargo, es muy parecido el perfil al de Joaquín Navarro Valls. De acuerdo. No sé si lo recuerdas, sí, ¿no? Muy elegante, sí, de mucha prosapia. Y un hombre español de mundo. Muy, ¿no? Poderoso, ¿no? Se vuelve el muy vocero. Poderoso. Sí. Yo creo que va un poco por ahí, de recuperar, sí, más que un vocero que esté tapando hoyos. Sí. Más bien lo que busca es un vocero que vaya más adelante, ¿no? Que tenga la iniciativa. Y creo que el perfil de Navarro Valls es el que está inspirando en los cambios actuales. Perfecto. Ahora hablemos del nombramiento de un nuncio, un nuevo nuncio para México, Franco Coppola, un hombre con experiencia
en África, centroafricana, me parece haber visto en su biografía. Sí, efectivamente, también estuvo en Colombia. En Colombia. Estuvo también, no como anuncio, pero como parte del equipo diplomático del Vaticano, también estuvo en Polonia, Sí. y en otros países de África. Mira, yo lo que veo ahí, Pascal, es un diplomático de carrera. Es experto, es un doctor en Derecho Canónico, lo cual le da un perfil más político. Los otros dos que habían estado, Christopher Pierre, que estuvo 9 años, y el anterior nuncio, tenían un perfil más pastoral. Giuseppe Bertello era un hombre, era casi un pastor, y le gustaba mucho ir en contacto con la gente en el Dios, etcétera. Este se ve que es más un político. Sí. Y además una característica que tiene es que ha estado en países de mucha conflictividad, como es la República Centroafricana y de Chad también. Y eso también es un mensaje para México. Está enviando a una persona que tiene experiencia en situaciones, digamos, de alta tensión social. Sí. Y eso es muy interesante. El segundo aspecto que me parece importante es que todo nuncio su rol fundamental es ser los brazos, los ojos y los oídos del Papa. Es decir, el nuncio va a operar lo que el Vaticano, Roma, el Papa tenga pensado como estrategia para México, tanto a nivel secular, las relaciones con el gobierno, pero particularmente las relaciones al interior del episcopado. Y creo que es lo interesante. Sí. Creo que el mensaje que el Papa dio en la catedral aquel 14 de febrero, planteando como una nueva perspectiva para los obispos mexicanos, este nuncio será probablemente el que opere a diferentes niveles, Pascal. Uno, a nivel de los nombramientos de los obispos, el que sobresale sobre todo es el próximo año, es la renuncia obligada que tiene que hacer Norberto Rivera, y por lo tanto hay un replanteamiento, hay una recomposición del episcopado mexicano al salir su primado. Va a ser muy importante tomar las decisiones. Y el segundo aspecto que creo que también va a ser central en la labor del nuncio es este reclamo que hizo el Papa Francisco a los obispos de estar demasiado ligados al poder, de ser demasiado cortesanos con el poder. Quiere más pastores, no quiere príncipes, quiere gente de servicio. Entonces ves va a ser interesante la presencia de este nuevo nuncio. Claro, lo ves ligado con la visita que tuvo a principios de año el Papa en México. Totalmente, Sí. Pascal. Y además, yo creo que él muy probablemente será un operador. Creo que las señales están muy claras. Una persona que sabe manejarse en contextos de conflicto, como el desorden que estamos viviendo hoy en nuestro país. Sí. Que es una persona ad hoc y llega con una consigna de darle un giro al rostro interno de un episcopado cuestionado por el Papa Francisco. Muy bien, por último te preguntaría, a lo mejor no podemos entrar en detalle de todos los nombramientos, pero bueno, los últimos 4, si es que no se va a ninguno, nombró el Papa Rafael Sandoval como nuevo obispo de Autlán en noviembre, luego en diciembre José Fortunato Álvarez fue nombrado nuevo obispo en Gómez Palacio, luego en enero José Acosta Beltrán, nuevo obispo de Huejutla, y el último, el más reciente, el nuevo obispo de Tijuana, que es Francisco Moreno Barrón. Estas designaciones del Papa, esta renovación que ha estado haciendo, ¿hacia dónde apuntan? Apuntan a lo que comentábamos hace un momento, Pascal. Es decir, el Papa busca actores menos protagónicos en el ámbito político y más sensibles en la cuestión pastoral. Sí. Ahora, tampoco va a sacar de la chistera, o sea, hay toda una generación de clérigos y de obispos que están muy marcados por esta generación Juan Pablo II, Benedicto XVI. No todos los nuevos nombramientos son pastores al estilo, no sé, Raúl Vera o el de Cuernavaca, pero hay como un estilo diferente que se va a notar. Yo creo que eso es lo que apuntala. Hay muchos especialistas
que ven con mucho optimismo este relevo y el que viene, porque vienen alrededor en el próximo año, además de Norberto Rivera, se calcula que va a haber un cambio de más de 11 o 12 obispos en el país. O sea, hay un reacomodo silencioso al interior del episcopado mexicano, en donde vamos a ver hasta dónde la mano de Francisco va a ser eficaz para darle un nuevo giro, porque hay que recordar, Pascal, que el episcopado mexicano es quizá el más conservador de toda América Latina. Pues ya lo estaremos viendo, Bernardo. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para el programa. Al contrario, un abrazo para todos. Un abrazo, gracias a Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos.